Hola, muy buenas a todos ustedes. Somos el equipo número 5 que está integrado por Wendy Yesenia Landeros Martínez, Giancarlo Norzagaray Galaviz y José Luis Vallardo López. Somos del grupo 2-4 y es de la materia de bioquímica. Nosotros les vamos a exponer sobre la migraña. La migraña es un desorden crónico del sistema nervioso, caracterizado por la aparición de episodios recurrentes de dolor de cabeza. Este dolor es pulsátil, localizado hemicraneal e intenso. Suele estar acompañado de síntomas como náuseas, vómitos e hipersensibilidad, tanto de sonido como de luz y olores. Es una enfermedad de alta prevalencia, incapacitante y en algunas ocasiones de difícil manejo. En el siguiente video buscamos presentar los fundamentos fisiopatológicos, históricos, curativos y preventivos de la migraña. Origen. En la medicina primitiva, Arateo de Capadocia estableció descripciones que permiten identificar tres tipos de dolor de cabeza: heterocronia, que corresponde a la migraña; cefalalgia, de menor intensidad; y cefalea, que es dolor común de cabeza. En la Edad Media, el príncipe de la medicina persa estableció que los dolores de cabeza no siempre eran causados por la ingestión de algunas sustancias, sino por olores, ruidos y luz. Charles Le Poix descubrió la migraña con aura en el siglo XVII. Webster realizó la primera descripción del infarto migrañoso, entre otras definiciones. En el siglo XIX se realizaron avances significativos en la fisiopatología, buscando el origen de la migraña, especialmente que desde 1857 se utilizó el bromuro de potasio para el tratamiento de epilepsia y de migraña. En el siglo XX y XXI se establecieron grandes avances como la demostración del efecto vasoconstrictor de la ergotamina en arterias dilatadas, lo que marcó el inicio de una era de ensayos farmacológicos controlados. En los 60 surgió el concepto de cefalea vascular por Wolff. En los 80 se describieron los receptores H3, entre otros descubrimientos. Estadísticas. En nuestro país, la migraña no ha recibido una adecuada atención como prioridad de salud pública, y su impacto en la sociedad ha sido subestimada. Sin embargo, es una de las causas más frecuentes de consulta en la práctica clínica. Es la primera causa de consultas en el servicio de neurología. Aproximadamente 6% de hombres y 18% de mujeres en Estados Unidos tienen migraña. En un estudio danés, la incidencia estimada fue con mayor frecuencia entre los 20 y 64 años de edad. A pesar de que en México existen otras prioridades de salud y desconocemos la prevalencia de migraña, otros países reportan que el daño para la sociedad ocasionado por la migraña es grande en Paragón, con diabetes y más. La fisiopatología de la migraña es todavía desconocida, aunque se exponen distintas hipótesis de las cuales son los mecanismos subyacentes a la migraña. Hipótesis vascular clásica implica una vasoconstricción intracerebral y una fase posterior de vasodilatación extracerebral, la primera causante del aura y la segunda de la cefalea. Aunque estudios posteriores del flujo cerebral han demostrado que la cefalea suele comenzar durante la fase vasoconstrictora inicial, esta vasoconstricción se extiende de forma anterógrada por el resto del hemisferio. Hipótesis cerebral relaciona la migraña con el fenómeno de depresión propagada cortical. Para desarrollar esta hipótesis se ha desencadenado en animales de experimentación mediante la aplicación local de iones potasio en la corteza, lo que genera una onda progresiva de inhibición neuronal profunda. Hipótesis inflamatoria implica que la activación de las terminaciones nerviosas de trigeminales de las meninges y los vasos extracraneales en el primer fenómeno de la crisis de la migraña. Hipótesis glutamatérgica. El glutamato es el neurotransmisor encargado principalmente de la excitabilidad en el sistema nervioso central y se ha visto aumentado en un ataque de migraña, y la hipótesis establece que el glutamato es el factor causante de la migraña.
Dentro de los síntomas de la migraña se encuentra el dolor de cabeza, que este se caracteriza por ser un dolor intenso, pulsátil y generalmente unilateral, con una frecuencia de 3 a 6 veces por mes y una duración hasta de 72 horas. Náuseas, vómitos, fotofobia o sensibilidad a la luz, sonorofobia o sensibilidad por el sonido y fosfenos, que es un fenómeno caracterizado por la sensación de ver manchas luminosas. Para hacer un correcto diagnóstico se siguen unos criterios propuestos por la International Headache Society, la cual diferencia en migraña con aura y migraña sin aura, siendo el aura un grupo de síntomas neurológicos que se toman como signo de advertencia de que una migraña está por venir. Ahora bien, los criterios para el diagnóstico de la migraña con aura son los siguientes: síntomas visuales y sensitivos reversibles, trastorno del lenguaje reversible, síntomas visuales homónimos y unilaterales, cefalia durante el aura o 60 minutos después del aura y una duración de los síntomas de 5 a 60 minutos. Ahora bien, los criterios para el diagnóstico de la migraña sin aura son los siguientes: que las crisis duren de 4 a 72 horas, localización unilateral, calidad pulsátil, intensidad media grave, que se agrave el dolor con la continuación de actividades, náusea y o vómitos, así como fotofobia y fonofobia. Ahora bien, los criterios para el diagnóstico de la migraña sin aura son los siguientes: que las crisis duren de 4 a 72 horas, localización unilateral, calidad pulsátil, intensidad media grave, que se agrave el dolor con la continuación de actividades, náusea y o vómitos, así como fotofobia y fonofobia. Una vez que el médico y el paciente han decidido cómo tratar los ataques agudos, se debe considerar el tratamiento profiláctico o preventivo de la migraña. En general, las indicaciones aceptables para el tratamiento preventivo incluyen lo siguiente. Número 1. 2 o más ataques al mes que producen incapacidad con duración de 3 o más días por mes. 2. Tratamiento agudo contraindicado o que no haya respuesta al mismo. Número 3. Uso de medicamentos abortivos de las crisis más de 2 veces por semana. Y número 4. Presencia de condiciones migrañosas no comunes como la migraña hemipléjica, migraña con aura prolongada o infarto secundario a migraña. Existe una amplia variedad de tratamientos preventivos eficaces de modo variable. La revisión de la literatura, especialmente de los ensayos clínicos controlados, proporciona una lista de los tratamientos que han demostrado eficacia en la prevención de la cefalia migrañosa. Dentro del tratamiento profiláctico contra la migraña encontramos a los bloqueadores beta. Invariablemente se ha demostrado eficacia del propanolol de 80 a 240 mg por día y del timolol de 20 a 30 mg por día en la prevención de los ataques agudos. Un ensayo en que se comparó propanolol con amitriptilina sugiere que el propanolol es más eficaz en los pacientes con migraña sola. La amitriptilina es superior en los pacientes con cefalia mixta, migrañosa y tensional. Existe evidencia limitada sobre el efecto moderado del atenolol, metoprolol y nadolol. Los efectos adversos encontrados más frecuentemente con los bloqueadores beta fueron fatiga, depresión, náusea, mareos e insomnio. Estos síntomas parecen ser bien tolerados y rara vez causan abandono prematuro del tratamiento. Por otro lado tenemos a los antidepresivos. La amitriptilina y la mirtazapina son los fármacos más estudiados y son los únicos en los que existe evidencia de eficacia en la prevención de las crisis. Las dosis más eficaces en los ensayos clínicos varían de 30 a 150 mg por día para la amitriptilina y de 15 a 30 mg por día para la mirtazapina. Los efectos secundarios más frecuentes con el uso de antidepresivos tricíclicos, incluyendo amitriptilina y nortriptilina, fueron somnolencia, aumento de peso y síntomas anticolinérgicos. También tenemos el uso de anticonvulsivos.
Para los anticonvulsivos existe evidencia de la eficacia del topiramato. En el caso del valproato de sodio, los efectos adversos no son raros e incluyen aumento de peso, pérdida de pelo, temblor y su potencial teratogenia, como defectos del tubo neural. Estos fármacos pueden ser especialmente útiles en los pacientes con aura prolongada o atípica. También se suelen usar antiinflamatorios no esteroideos. En un metaanálisis se mostró que en 5 de 7 estudios en los que se comparó la sustancia activa con placebo existe un efecto moderado del naproxen en la prevención de las crisis. Los efectos colaterales más comunes con todos los antiinflamatorios no esteroideos fueron los síntomas gastrointestinales, como náusea, vómito, gastritis y sangre en heces. Por otra parte, tenemos a los medicamentos serotoninérgicos. De estos medicamentos, la dihidroergotamina intranasal tuvo la evidencia más firme en 4 ensayos controlados con placebo. Hay información limitada sobre los efectos adversos de estos fármacos. Los más frecuentes fueron los síntomas gastrointestinales. Y por último tenemos a los bloqueadores de los canales de calcio. La evidencia para la nifedipina, nimodipina, ciclandelato y el verapamil es de poca calidad y difícil de interpretar, lo que sugiere solamente un efecto moderado. No existe evidencia para el uso de diltiazem en la prevención de la migraña, y los síntomas secundarios de estos fármacos son mareo, edema, bochornos y constipación. Se ha demostrado que la flunaricina a dosis de 10 mg por día es eficaz en la prevención de la migraña y se usa con mucha frecuencia en los países en los que se encuentra disponible. Los efectos adversos de la flunaricina incluyen sedación, aumento de peso y dolor abdominal. Se pueden observar síntomas extrapiramidales y depresión, particularmente en los ancianos. Dentro de los tratamientos curativos contra la migraña tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos. Es un tratamiento efectivo de primera línea para todos los ataques de migraña, incluidos los ataques de migraña grave. Dentro de estos medicamentos encontramos la aspirina, ibuprofeno, naproxeno, ácido tolfenámico y la combinación de acetaminofén, aspirina y cafeína para el tratamiento agudo de la migraña. También tenemos a los triptanos o agonistas de serotonina. Los agonistas de serotonina son otro tipo de fármacos utilizados en el tratamiento del ataque agudo de la migraña. Dentro de estos medicamentos tenemos al frobatriptán, almotriptán, L-triptán, naratriptán, rizatriptán, sumatriptán y sulmitriptán. Los efectos adversos de los triptanos incluyen opresión y dolor torácico, pero los datos posteriores a su comercialización indican que los verdaderos eventos isoquímicos son raros. También tenemos a las ergotaminas. Dentro de estos fármacos encontramos la dihidroergotamina, un alcaloide semisintético de cornezuelo del centeno. Hay evidencia de la eficacia y seguridad de la dihidroergotamina, intranasal o subcutáneo como monoterapia para los eventos de migraña. La dihidroergotamina está contraindicada en pacientes con enfermedad coronaria y en embarazadas. Y por último tenemos a los opioides. Se ha reconocido que los opioides son buenos analgésicos, pero solo hay evidencia para el butorfanol en aerosol nasal. Debe reservarse su empleo cuando otros medicamentos estén contraindicados, siempre y cuando la sedación no sea un efecto indeseable o se haya discutido el riesgo de abuso. También hay otros medicamentos que se emplean contra la migraña, por ejemplo el antiemético metoclopramida administrado por vía oral o intravenosa puede ser una selección adecuada como monoterapia para los ataques agudos de migraña, particularmente en los pacientes con náusea y vómito, cuando la sedación puede ser útil. La fisiopatología de la migraña actualmente sigue siendo desconocida. Sin embargo, se han desarrollado diferentes hipótesis basadas en una serie de factores desencadenantes de la enfermedad. Estos factores pueden llegar a ser particulares según el paciente. Factores como sueño, ya sea un déficit o un exceso del mismo. Factores psicológicos, sea
estrés, periodo postestrés, ansiedad o depresión. Factores ambientales como lo son los olores, estímulos visuales, cambios atmosféricos o altitud elevada. También puede ser provocado por fármacos, sean estos nitroglicerina, reserpina o estrógenos. Factores hormonales como son el síndrome premenstrual, la ovulación o anovulatorios. Y factores alimentarios, ya sea por el consumo de chocolate, alcohol, quesos, por estar en un ayuno muy prolongado, consumir comidas ricas en nitritos, glutamato monosódico o aspartato. Además que otros factores que pueden presentar los pacientes como un trauma craneal, ejercicio físico o fatiga. La serotonina tiene un papel fundamental en el proceso migrañoso. Las meninges y los vasos cerebrales están inervadas por el nervio trigémino y las raíces cervicales superiores. Las neuronas de dicho nervio contienen receptores de serotonina del tipo 5-HT1D, mientras que los vasos tienen del tipo 5-HT1B. Durante la crisis existe un incremento agudo de la excreción urinaria del principal metabolito de las 5-HT. La concentración sanguínea de 5-HT disminuye probablemente debido a la depresión de 5-HT de plaquetario. Muchos fármacos que son eficaces para tratar la migraña son agonistas o antagonistas de los receptores de 5-HT. La teoría trigémino vascular nos establece que existe una serie de eventos que se desencadenan por un factor que produce una microembolia o isquemia focal transitoria dentro del sistema nervioso central. Esa alteración de los vasos cerebrales dispara una onda lenta de propagación de despolarización neuronal y glial en la corteza, cerebelo, ganglios basales, hipocampo y tálamo. Esta se llama propagación de depresión cortical. Este fenómeno fue relacionado con la extensión de una depresión funcional neuronal que se inicia en la región occipital y progresa hacia la región anterior. La hipoperfusión cortical y meningea también está relacionada con la consiguiente disminución del metabolismo cortical, la cual posteriormente activará las neuronas sensitivas del sistema trigémino que provocarán el dolor. Sin embargo, las desventajas de esta teoría es que no explica el pródromo. El pródromo es una señal de advertencia sobre un ataque migrañoso. Además, no explica las características asociadas al mismo. Además que no explica la eficacia de algunos fármacos con efectos sobre los vasos sanguíneos. Además, esta teoría nos exhibe que la fisiopatología del dolor y la propagación de depresión cortical son causadas por cambios que se presentan en el tono vascular, donde hay una liberación neuronal y endotelial de neurotransmisores que estimulan las terminales periféricas del nervio trigémino. Esta se manifiesta con la dilatación de las arterias durales, peales y la liberación de otras sustancias que puedan ayudar a propagar la respuesta, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el polipéptido intestinal vasoactivo. Estos últimos promueven la inflamación y otros cambios. Las siguientes mutaciones son las más reconocidas para subdividir a la migraña familiar hemipléjica. En el tipo 1 tenemos que se presenta una disfunción de los canales de calcio voltaje dependientes. Estas estructuras son por las que pasa el flujo de calcio neuronal, lo que es un punto clave para la señalización neuronal. En el tipo 2 tenemos que la mutación se encuentra en el cromosoma 1p23, concretamente en el GATP1A2. Este es el gen encargado de codificar para la bomba de sodio-potasio, más concretamente en la subunidad alfa 2. Lo que provoca esta mutación son cambios transmembrana en la bomba, lo que conlleva a la bomba que no pueda realizar su función, aumentando la concentración de calcio extracelular y como consecuencia una hiperpolarización de la célula. En el tipo 2, el cromosoma que está acostado en esta mutación es el 2q24 y el gen SCN1A. El gen codifica para los canales de sodio voltaje dependientes. La subunidad alfa 1 es la que se ve afectada. Esta mutación, al igual que la anterior, genera que el canal pierda actividad. Esta pérdida empieza en neuronas inhibitorias. No obstante, debido a esta pérdida, se aumenta la actividad de neuronas excitatorias y de esta manera se elevan las concentraciones de glutamato y potasio en la hendidura sináptica. Este hecho se ha relacionado finalmente como un facilitador de la generación de la onda de depresión cortical. La migraña se puede clasificar en episódica y crónica. Su principal diferencia es la duración temporal.
El número de crisis en la migraña episódica es de un día a menos de 15 días por mes. En cambio, en la migraña crónica a más de 15 días por mes, teniendo un resultado de más de 180 días al año. La duración de la migraña episódica va de 4 a 72 horas. En cambio, la migraña crónica va de más de 3 meses. En la prevalencia tenemos que la migraña episódica afecta al 17.1% en mujeres y al 5.6% en hombres. En cambio, la migraña crónica es menormente presente, afectando solamente al 1.3% en mujeres y el 0.5% en hombres. Estudios muestran que las personas con migraña crónica tienden a tener una peor salud general, son menos estables económicamente y están más deprimidas que las que están padeciendo de migraña episódica. En comparación con las personas con migraña episódica, las personas con migraña crónica son el doble de propensas a sufrir depresión, ansiedad y dolor crónico. Además, estos resultados de los estudios sugieren que los pacientes con migraña crónica son significativamente más propensos a sufrir enfermedades respiratorias, como asma, bronquitis y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y tener factores de riesgo cardíaco como hipertensión, diabetes mellitus, niveles altos de colesterol y obesidad. En la práctica clínica se vislumbra un potencial terapéutico con el desarrollo de nuevos agentes en el tratamiento de la migraña. Estos dirigen las investigaciones a la búsqueda de agonistas o antagonistas de los neurotransmisores involucrados, como es el caso de la histamina, la cual puede ser eficaz en la profilaxis de la migraña como un tratamiento específico al limitar la respuesta inflamatoria neurogénica. Según un estudio, utilizando la administración de dosis baja de histamina, se mostró una eficacia del 80%, que supera a la descrita con otros medicamentos profilácticos, siendo indicativos de que la histamina a dosis baja activa receptores H3 y por retroalimentación negativa impide la secuencia de eventos que desencadenan cefalia. Para finalizar, podemos afirmar que la migraña continúa siendo una incógnita en su fisiopatología. Sin embargo, esto no limita el tratamiento curativo y el desarrollo de tratamientos preventivos. Las incógnitas de la migraña nos obligan a reimplantar y expandir el conocimiento que se tiene de la misma, revisando los conceptos y competencias clínicas. Esto nos exhorta a nosotros como futuros profesionistas a desarrollar investigaciones respecto al tema. No podemos dejar de lado que factores socioemocionales y ambientales son de vital importancia en el desarrollo de esta enfermedad, por lo que al llevar un tratamiento preventivo o curativo de la migraña no debemos de ignorar estos factores, al contrario debemos buscar mejoras en ellos.